Hola, que Dios los bendiga. Gracias por estar una vez más con nosotros. Es un placer poder volver a darle continuidad al estudio de la introducción de los libros de la Biblia. Hemos realizado los estudios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Hoy nos toca hablar de un libro muy poderoso, muy importante, como es el libro de los Hechos. ¿Cuándo se fundó la iglesia? ¿Cómo se fundó? ¿Cuántos viajes misioneros? ¿Cómo fue posible el crecimiento de la iglesia en tan poco tiempo? Todo eso lo veremos en este estudio. ¿Sabían que cuando el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, al inicio el libro no tenía título? Fue en el año 150 después de Cristo que los creyentes le pusieron como título Hechos de los Apóstoles. Muy posiblemente porque en el primer capítulo del libro de los Hechos nos encontramos que el libro detalla el nombre de cada uno de los apóstoles. Es muy importante que cuando leamos el libro de los Hechos podemos notar de que el libro enfatiza más en el Espíritu Santo que en las obras de los apóstoles. Sabemos bien, a como estudiábamos en el Evangelio de Lucas, que Jesús mismo necesitaba del Espíritu Santo. Es más, Él le ordena a sus apóstoles que no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ellos el Espíritu Santo y los llene de poder. En el libro de los Hechos nos damos cuenta de que Lucas enfatiza en el Espíritu Santo más de 50 veces, por lo cual muchos eruditos bíblicos han llegado a la conclusión de que el libro de los Hechos debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Es muy importante hablar también del autor. El autor del libro de los Hechos no era un apóstol, porque cuando era un apóstol siempre se presentaban como con su título. Por ejemplo, Pablo decía Pablo, apóstol de Jesucristo. Cuando era Juan, apóstol de Jesucristo. Lucas es el autor del libro de los Hechos. Los profesores y estudiosos de la Biblia han llegado a un mutuo acuerdo y no hay ningún problema en decir que Lucas fue el autor. Y tenemos 4 razones, por lo menos, para creer que fue Lucas. La razón número 1 es que el autor del libro de los Hechos anduvo muchas veces en los viajes de Pablo. En Hechos capítulo 16, versículo 10, usted lo puede leer y el verbo que está ahí es inclusivo, incluye tanto al autor como al apóstol Pablo. Entonces podemos decir que esa es la primera razón. La segunda razón por la que se cree que Lucas fue el autor del libro de los Hechos es porque el autor tenía que haber escrito un libro antes de esto. En la introducción dice, oh Teófilo, y en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, sale el mismo destinatario, oh Teófilo. Entonces, llegamos a la conclusión, en la segunda razón, de que el autor de Hechos ya había escrito un libro, y este libro es el Evangelio de Lucas. Pero ¿qué hay acerca de la fecha en la que fue escrita el libro de los Hechos? El libro de los Hechos nos narra la primera vez que el apóstol Pablo estuvo en prisión en Roma. Esto sucedió en el año 60 al 62 aproximadamente después de Cristo. Roma sufre un incendio en el año 64 después de Cristo. Cuando gobernaba en Roma el César llamado Nerón, el cual culpa a los creyentes cristianos acerca de este incendio y comienza a perseguirlos. Por la buena relación que el apóstol Pablo tenía con el gobierno romano, llegamos a la conclusión de que el libro fue escrito antes de este suceso. El libro de los Hechos tampoco narra la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. De igual forma, el libro de los Hechos tuvo que haberse escrito antes de este suceso. Muchos eruditos bíblicos llegan a la conclusión que el libro de los Hechos, escrito por Lucas, fue escrito aproximadamente en el año 63 después de Cristo. Con respecto a los propósitos del libro de los Hechos, el libro, si ustedes lo han leído, se pueden encontrar con muchas historias increíblemente poderosas, señales, milagros, prodigios de cómo el Espíritu Santo utilizaba a hombres de Dios y mujeres de Dios para que el Evangelio se expandiera a Jerusalén
Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, con respecto a los propósitos, por lo menos estudiando los 28 capítulos, se han encontrado 5 propósitos. Y el propósito principal está dentro de esos 5. Los 5 propósitos del libro de los Hechos. Número 1. El libro de los Hechos sirve como un puente entre los evangelios y las cartas universales y las cartas de Pablo. Si no tuviéramos al libro de los Hechos, tuviéramos un gran vacío en cómo la iglesia se fundó. ¿Cómo se fundó? ¿Quién fue el causante para que fuera de tan rápido crecimiento? Y sabemos que fue el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces, si no tuviéramos el libro de los Hechos, no supiéramos nada acerca de la iglesia Galacia, Tesalónica, la iglesia de Éfeso, los viajes misioneros de Pablo, el viaje a Roma, los encarcelamientos, los problemas que tuvieron en Atenas. No supiéramos absolutamente nada. Solamente después de Juan fuera el libro de Romanos y no supiéramos nada de cómo la iglesia llegó a Roma, de cómo la iglesia llegó a las cartas de Pablo, a diferentes tipos de iglesias. No supiéramos nada. Así que el libro de los Hechos es un puente entre los evangelios y todas las cartas después de ese libro. El propósito número 2 es que el libro de los Hechos nos narra los detalles de cómo creció la iglesia. La iglesia creció por lo menos en 4 maneras. Número 1, creció en número. En Hechos capítulo 1 y en el capítulo 2 dice que en el aposento alto estaban 120 personas esperando la llegada de la promesa del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega y Pedro predica su primer sermón, dice que eran como 3,000 personas y luego dice que eran sin número. Entonces podemos ver que de 120 en el aposento alto fue un número increíblemente extraordinario. Entonces la iglesia creció en número. Número 2, la iglesia creció en geografía, porque la iglesia se encontraba en Jerusalén. Pero en base a la promesa de Hechos capítulo 1, versículo 8, el evangelio llegó hasta Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos que comienza en Jerusalén y luego sigue Judea y Samaria y luego hasta lo último de la tierra. El crecimiento número 3 es que la iglesia del libro de los Hechos creció socialmente. ¿Por qué? Porque en la iglesia primera estaban solamente judíos, no habían gentiles. Y en la promesa de Dios era alcanzar al pueblo gentil. Entonces, cuando el evangelio, a través de la persecución de la muerte de Esteban, llega a todos los lugares, los gentiles son incluidos en la salvación. Entonces ya la iglesia no estaba compuesta de judíos que se habían convertido a Cristo, sino de paganos, de gentiles que habían aceptado el mensaje del evangelio. Así que también creció socialmente. Y número 4, la iglesia del libro de los Hechos creció teológicamente. ¿Por qué? Porque antes solo estaba la ley. La iglesia vivía bajo la ley. No la iglesia, sino el pueblo de Dios vivía bajo la ley, los judíos. Y se le exigía a las personas guardar el día de reposo, se le exigía a las personas guardar las mesas, se le exigía guardar las fiestas, porque los judíos eran bien estrictos. Pero cuando llegó el evangelio, entonces se incluye la gracia. Y ahora la salvación no es por obras, sino es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Entonces la iglesia también creció en teología, porque la gracia había llegado. Entonces ese es el segundo propósito. La iglesia creció de esas 4 maneras. El tercer propósito que podemos encontrar en el libro de los Hechos es que el libro de los Hechos es una guía de fe y práctica para la iglesia de hoy. El libro de los Hechos nos demuestra las costumbres, las doctrinas y el comportamiento de la iglesia. La iglesia oraba, ayunaba, leía las escrituras,
creían en milagros, señales y prodigios, creían en orar por los enfermos, creían en ayudar a las personas, en ver las necesidades del pueblo. Entonces, todas esas conductas de la iglesia del libro de los Hechos es una guía para nosotros el día de hoy. El propósito número 4 es que el libro de los Hechos nos demuestra que la iglesia es bendición a la sociedad y no una maldición. Por eso podrán ver en el libro que el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles le predican a los gobernadores romanos, le predican a gente de alto rango. ¿Por qué? Porque querían demostrar que la iglesia bendecía a la sociedad, salvaba a los humanos a través del mensaje del evangelio y no hacía ningún daño, a pesar de que la gente perseguía a la iglesia y no sabía por qué lo hacía. Entonces la iglesia trata de ver, el libro de los Hechos trata de ver que la iglesia es bendición y no una maldición. Y el propósito número 5 es que el libro de los Hechos nos demuestra que el Espíritu Santo es la persona clave y fundamental para ser testigos de Jesucristo. Y ese es el propósito principal del libro. El libro de los Hechos nos recuerda también cómo debe ser la iglesia. Cuando leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta de que no solamente es una relación con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre, sino que también es una relación con cada uno de los creyentes, con cada una de las personas de que ya ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Nos recuerda de que como iglesia debemos de edificarnos a nosotros mismos, por lo cual el Espíritu Santo nos ha dado dones y talentos para que conjuntamente tengamos responsabilidades colectivas delante de nuestro Dios. Si usted quiere ver un bosquejo rápido del libro de los Hechos, el texto clave es Hechos capítulo 1, versículo 8. Y seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén se toma del capítulo 1 al capítulo 7. Después dice Judea y Samaria. Judea y Samaria está entre el capítulo 8 al capítulo 12. Y hasta lo último de la tierra, el escritor, en este caso Lucas, nos demuestra que va del capítulo 13 hasta el capítulo 28. Entonces, el bosquejo de todo el libro de los Hechos se deduce de un solo versículo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Otra cosa que les recomendaríamos es estudiar Hechos capítulo 15, porque Hechos capítulo 15 es el eje central de todo el libro en cuanto a los gentiles y los judíos. Usted va a encontrar el gran concilio de Jerusalén, y si usted quisiera ver cómo fue la discusión para que los gentiles entraran al cuerpo de Cristo, les recomendamos leer Hechos capítulo 15. Y otra cosa muy importante del libro de los Hechos es ver la actitud de los cristianos ante la adversidad. Dice que ellos sentían gozo en medio del sufrimiento. Dicen que ellos se sentían gozosos y alegres de sufrir afrentas por causa de Jesucristo. Entonces vamos a ver todo eso. El libro de los Hechos es un libro poderoso para creer que el Espíritu Santo todavía sigue llenando a los creyentes para ser testigos de Jesucristo. Que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza. Que el Espíritu Santo quiere tener una relación con cada uno de nosotros. El libro de los Hechos es muy hermoso porque con él, a medida que lo leemos, quedamos sumamente retados de que la iglesia, aún a pesar de la adversidad y de la persecución, siguió determinada en creer en el Señor Jesucristo y predicar su evangelio por todo el mundo. Debemos de notar cómo el Espíritu Santo lo impulsaba a predicar en tiempo y fuera de tiempo, aún de los padecimientos que estaban pasando y aún de la persecución que estaban viviendo. Así que yo creo de que en este día quedamos totalmente retados, así como la iglesia primitiva en ese tiempo, aún a pesar de las adversidades, siguió confiando que el Espíritu Santo iba a seguir dándole alegría y gozo aún en medio de la adversidad. Creo que el día de hoy quedamos retados
a buscar más del Espíritu Santo, a buscar más del Padre, y que podamos predicar el Evangelio en todo lugar y en todo momento. Así que con esto hemos terminado este estudio precioso del libro de los Hechos. Por lo cual, si has llegado hasta este momento, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des me gusta y que puedas compartir con otras personas para que juntos podamos seguir estudiando acerca de cada uno de los libros del Nuevo Testamento y próximamente del Antiguo Testamento. Podamos estudiar una introducción de cada uno de los libros. Así que quedan totalmente invitados y gracias por seguir compartiendo y seguir comentando en nuestros videos. Al final de este video les dejaremos algunas preguntas en base a este estudio para que usted las conteste y se analice y se pregunte si ha aprendido hoy del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Recuerden, aquella alabanza no era la sombra de Pedro, sino el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.